El señor Phileas Fogg vivía, en 1872, en el número 7 de Savile Row, Burlington Gardens, la casa en la que murió Sheridan en 1814. Era uno de los miembros más notables del Reform Club, aunque parecía que siempre evitaba llamar la atención. Un personaje enigmático, del que se sabía poco, excepto que era un pulido hombre de mundo. La gente decía que se parecía a Byron, al menos que su cabeza era byroniana, pero era un Byron barbudo y tranquilo, que podría vivir 1000 años sin envejecer. Aunque ciertamente era inglés, era más dudoso que Phileas Fogg fuera londinense. Nunca se le había visto en el Change, ni en el banco, ni en las salas de cuentas de la City. Nunca llegaron a los muelles de Londres barcos de los que fuera propietario. No tenía ningún empleo público. Nunca había sido inscrito en ninguna de las casas de justicia, ni en el Temple, ni en Lincoln's Inn, ni en Gray's Inn. Ni su voz había resonado nunca en el Tribunal de Chancery, ni en el Exchequer, ni en el Queen's Bench, ni en los tribunales eclesiásticos. Ciertamente, no era un fabricante, ni un comerciante, ni un caballero agricultor. Su nombre era extraño para las sociedades científicas y eruditas, y nunca se supo que participara en las sabias deliberaciones de la Royal Institution o la London Institution, la Artisans Association o la Institution of Arts and Sciences. No perteneció, de hecho, a ninguna de las numerosas sociedades que pululan en la capital inglesa, desde la armónica hasta la de los entomólogos, fundada principalmente con el propósito de abolir los insectos perniciosos. Phileas Fogg era un miembro de la Reforma, y eso era todo. El modo en que consiguió la admisión en este exclusivo club fue bastante sencillo. Fue recomendado por los Barings, con quienes tenía un crédito abierto. Sus cheques se pagaban regularmente a la vista con cargo a su cuenta corriente, que siempre estaba al día. ¿Fue Phileas Fogg rico? Sin duda. Pero los que mejor le conocían no podían imaginar cómo había hecho su fortuna, y el señor Fogg era la última persona a la que se podía solicitar esa información. No era derrochador ni, por el contrario, avaro, pues siempre que sabía que se necesitaba dinero para un fin noble, útil o benévolo, lo suministraba discretamente y a veces de forma anónima. En resumen, era el hombre menos comunicativo. Hablaba muy poco y parecía aún más misterioso por su actitud taciturna. Sus hábitos cotidianos eran bastante abiertos a la observación, pero todo lo que hacía era tan exactamente lo mismo que había hecho siempre, que el ingenio de los curiosos estaba bastante desconcertado. ¿Había viajado? Era probable, pues nadie parecía conocer el mundo con más familiaridad. No había lugar tan apartado que no pareciera conocerlo íntimamente. A menudo corregía con unas pocas y claras palabras las 1000 conjeturas de los miembros del club sobre viajeros perdidos e inéditos, señalando las verdaderas probabilidades, y pareciendo dotado de una especie de segunda vista, ya que a menudo los acontecimientos justificaban sus predicciones. Debió de viajar a todas partes, al menos en el espíritu. Era por lo menos cierto que Phileas Fogg no se había ausentado de Londres durante muchos años. Los que tenían el honor de conocerlo mejor que los demás, declaraban que nadie podía pretender haberlo visto nunca en otro lugar. Sus únicos pasatiempos eran leer los periódicos y jugar al whist. A menudo ganaba en este juego, que, por ser silencioso, armonizaba con su naturaleza, pero sus ganancias nunca entraban en su bolsa, pues se reservaban como fondo para sus obras de caridad. El señor Fogg jugaba, no para ganar, sino por el gusto de jugar. El juego era, a sus ojos, una competición, una lucha con una dificultad, pero una lucha inmóvil e incansable, agradable a sus gustos. Se sabe que Phileas Fogg no tenía ni esposa ni hijos, lo que puede ocurrirle a la gente más honesta, ni parientes ni amigos cercanos, lo que es ciertamente más inusual. Vivía solo en su casa de Savile Row, donde nadie penetraba. Le bastaba con una sola empleada doméstica. Desayunaba y cenaba en el club, a horas fijadas matemáticamente, en la misma habitación, en la misma mesa, sin tomar nunca sus comidas con otros miembros, y mucho menos llevar a un invitado con él, y volvía a casa exactamente a medianoche, para retirarse enseguida a la cama. Nunca utilizó los acogedores aposentos que la Reforma pone a disposición de sus miembros favorecidos. Pasaba 10 horas de las 24 en Savile Row, ya fuera durmiendo o haciendo sus necesidades. Cuando optaba por dar un paseo era con un paso regular en el vestíbulo de entrada con su suelo de mosaico, o en la galería circular con su cúpula sostenida por 20 columnas jónicas de pórfido rojo, e iluminada por ventanas pintadas de azul. Cuando desayunaba o cenaba, todos los recursos del club, sus cocinas y despensas, su mantequería y su lechería le ayudaban a abarrotar su mesa con sus más suculentas provisiones. Era atendido por los camareros más elegantes, con batas de gala y zapatos con suelas de piel de cisne, que ofrecían las viandas en porcelana especial y sobre lino más fino. Los decantadores de club, de molde perdido, contenían su jerez, su oporto y su clarete especiado con canela, mientras que sus bebidas se refrescaban con hielo. Traído a gran precio desde los lagos americanos. Si vivir en este estilo es ser excéntrico, hay que confesar que hay algo bueno en la excentricidad.
La mansión de Savile Row, aunque no era suntuosa, era sumamente cómoda. Las costumbres de su ocupante eran tales que no exigían mucho de su único empleado doméstico, pero Phileas Fogg le exigía una puntualidad y una regularidad casi sobrehumanas. Aquel mismo 2 de octubre había despedido a James Forster, porque aquel desafortunado joven le había traído agua de afeitar a 84 grados Fahrenheit en lugar de 86, y estaba esperando a su sucesor, que debía llegar a la casa entre las 11 y las medias. Phileas Fogg estaba sentado en su sillón, con los pies muy juntos, como los de un granadero en el desfile, las manos apoyadas en las rodillas, el cuerpo recto y la cabeza erguida. Miraba fijamente un complicado reloj que indicaba las horas, los minutos, los segundos, los días, los meses y los años. En ese momento sonó un golpe en la puerta del acogedor apartamento donde estaba sentado Phileas Fogg, y apareció James Forster, el criado despedido. El nuevo sirviente, dijo él. Un joven de 30 años avanzó y se inclinó. ¿Eres un francés, creo?, preguntó Phileas Fogg, ¿y te llamas John? Jean, si Monsieur quiere, respondió el recién llegado, Jean Passepartout, un apellido que se me ha pegado porque tengo una aptitud natural para salir de un negocio a otro. Creo que soy honesto, Monsieur, pero, para ser franco, he tenido varios oficios. He sido cantante itinerante, jinete de circo, cuando saltaba como Lyotard, y bailaba sobre una cuerda como Blondin. Luego me convertí en profesor de gimnasia, para aprovechar mejor mis talentos, y después fui sargento de bomberos en París, y asistí a muchos grandes incendios. Pero dejé Francia hace 5 años, y, deseando probar las dulzuras de la vida doméstica, tomé servicio como valet aquí en Inglaterra. Encontrándome fuera de lugar, y oyendo que Monsieur Phileas Fogg era el más exacto y asentado caballero del Reino Unido, he venido a Monsieur con la esperanza de vivir con él una vida tranquila, y olvidar incluso el nombre de Passepartout. Passepartout me conviene, respondió el señor Fogg. Está usted bien recomendado para mí. He oído hablar bien de usted. ¿Conoce mis condiciones? Sí, Monsieur. Bien. ¿Qué hora es? 22 minutos después de las 11, respondió Picaporte, sacando un enorme reloj de plata del fondo de su bolsillo. Eres demasiado lento, dijo el señor Fogg. Perdóneme, Monsieur, es imposible. Llevas 4 minutos de retraso. No importa, basta con mencionar el error. A partir de este momento, 29 minutos después de las 11 de la mañana, este miércoles 2 de octubre, estás a mi servicio. Phileas Fogg se levantó, tomó su sombrero con la mano izquierda, se lo puso en la cabeza con un movimiento automático y se marchó sin decir nada. Picaporte oyó una vez que se cerraba la puerta de la calle. Era su nuevo amo que salía. Volvió a oír cómo se cerraba. Era su predecesor, James Forster, que se marchaba a su vez. Picaporte se quedó solo en la casa de Savile Row. Capítulo 2. En el que Passepartout está. Convencido de haber encontrado por fin su ideal. A fe mía, murmuró Passepartout, algo nervioso, he visto gente en Madame Tussaud tan animada como mi nuevo amo. Las personas de Madame Tussaud, digámoslo así, son de cera, y son muy visitadas en Londres. El habla es lo único que falta para hacerlas humanas. Durante su breve entrevista con el señor Fogg, Picaporte le había observado atentamente. Parecía un hombre de unos 40 años, de rasgos finos y hermosos, y de una figura alta y bien formada. Su pelo y sus bigotes eran claros, su frente compacta y sin arrugas, su rostro más bien pálido, sus dientes magníficos. Su semblante poseía en el más alto grado lo que los fisonomistas llaman reposo en la acción, cualidad de quienes actúan más que hablan. Calmado y flemático, con una mirada clara, el señor Fogg parecía un tipo perfecto de esa compostura inglesa que Angelica Kauffman ha representado tan hábilmente en el lienzo. Visto en las diversas fases de su vida cotidiana, daba la idea de estar perfectamente equilibrado, tan exactamente regulado como un cronómetro Leroy. Phileas Fogg era, en efecto, la exactitud personificada, y esto se revelaba incluso en la expresión de sus manos y de sus pies, ya que en los hombres, como en los animales, los propios miembros expresan las pasiones. Era tan exacto que nunca tenía prisa, siempre estaba preparado y era económico tanto en sus pasos como en sus movimientos. Nunca daba un paso de más, y siempre iba a su destino por el camino más corto, no hacía gestos superfluos, y nunca se le veía conmovido o agitado. Era la persona más pausada del mundo, pero siempre llegaba a su destino en el momento exacto. Vivía solo y, por así decirlo, al margen de toda relación social, y como sabía que en este mundo hay que tener en cuenta los roces, y que los roces retrasan, nunca se rozaba con nadie. En cuanto a Passepartout, era un verdadero parisino de París. Desde que abandonó su país para ir a Inglaterra, tomando servicio como ayuda de cámara, había buscado en vano un maestro según su propio corazón. Passepartout no era en absoluto uno de esos opencos pertinazmente PPP representados por Molière con una mirada atrevida y una nariz alzada en el aire.
Era un tipo honesto, con un rostro agradable, labios un poco salientes, de modales suaves y serviciales, con una buena cabeza redonda, como la que a uno le gusta ver sobre los hombros de un amigo. Sus ojos eran azules, su tez rubicunda, su figura casi corpulenta y bien formada, su cuerpo musculoso y sus facultades físicas plenamente desarrolladas por los ejercicios de su juventud. Su cabello castaño estaba algo desordenado, pues mientras los antiguos escultores conocían 18 métodos para arreglar la cabellera de Minerva, Picaporte solo conocía uno para arreglar la suya. 3 pasadas de un peine de dientes grandes completaban su aseo. Sería imprudente predecir cómo la naturaleza vivaz de Picaporte concordaría con el señor Fogg. Era imposible saber si el nuevo criado resultaría tan absolutamente metódico como lo exigía su amo. Solo la experiencia podía resolver la cuestión. Picaporte había sido una especie de vagabundo en sus primeros años, y ahora anhelaba el reposo, pero hasta ahora no lo había encontrado, aunque ya había servido en 10 casas inglesas. Pero no pudo echar raíces en ninguna de ellas. Con disgusto, encontró a sus amos invariablemente caprichosos e irregulares, corriendo constantemente por el país, o en busca de aventuras. Su último amo, el joven Lord Longferry, miembro del Parlamento, después de pasar las noches en las tabernas de Haymarket, era llevado a casa por la mañana a hombros de la policía con demasiada frecuencia. Passepartout, deseoso de respetar al caballero al que servía, se aventuró a hacer una leve protesta sobre tal conducta, que, al ser mal recibida, se despidió. Al saber que el señor Phileas Fogg buscaba un criado, y que su vida era de una regularidad ininterrumpida, que no viajaba ni se alejaba de su casa durante la noche, se sintió seguro de que aquel sería el lugar que buscaba. Se presentó y fue aceptado, como se ha visto. A las 11:30, pues, Picaporte se encontró solo en la casa de Savile Row. Comenzó a inspeccionarla sin demora, recorriéndola desde el sótano hasta la buhardilla. Una mansión tan limpia, tan bien arreglada y tan solemne le agradó. Le pareció como la concha de un caracol, iluminada y calentada por gas, lo que le bastó para ambos propósitos. Cuando Picaporte llegó al segundo piso, reconoció enseguida la habitación que iba a habitar, y se sintió satisfecho. Campanas eléctricas y tubos parlantes permitían la comunicación con los pisos inferiores, mientras que en la repisa de la chimenea había un reloj eléctrico, exactamente igual al de la alcoba del señor Fogg, que marcaba el mismo segundo en el mismo instante. Eso está bien, eso servirá, se dijo Picaporte. De pronto observó, colgada sobre el reloj, una tarjeta que, al examinarla, resultó ser un programa de la rutina diaria de la casa. Comprendía todo lo que debía hacer el criado, desde las 8 de la mañana, hora exacta en que se levantaba Phileas Fogg, hasta las 11:30, en que salía de la casa para ir al Reform Club. Todos los detalles del servicio, el té y las tostadas a las 8:23, el agua de afeitar a las 9:37, y el aseo a las 10:20. Todo lo que había que hacer desde las 11:30 de la mañana hasta la medianoche, hora a la que el metódico caballero se retiraba, estaba regulado y previsto. El guardarropa del señor Fogg estaba ampliamente provisto y era del mejor gusto. Cada par de pantalones, abrigo y chaleco llevaba un número, que indicaba la época del año y la estación en que debían ser dispuestos para su uso, y el mismo sistema se aplicaba a los zapatos del señor. En resumen, la casa de Savile Row, que debía de ser un templo del desorden y la inquietud bajo el ilustre pero disipado Sheridan, era la comodidad, el confort y el método idealizados. No había estudio, ni tampoco libros, lo que habría sido bastante inútil para el señor Fogg, pues en la Reforma había 2 bibliotecas, una de literatura general y otra de derecho y política, a su servicio. En su dormitorio había una caja fuerte de tamaño moderado, construida de manera que desafiara tanto al fuego como a los ladrones, pero Picaporte no encontró ni armas de caza en ninguna parte, todo delataba las más tranquilas y pacíficas costumbres. Después de haber examinado la casa de arriba abajo, se frotó las manos, una amplia sonrisa cubrió sus facciones y dijo con alegría: esto es justo lo que quería. Ah, nos llevaremos bien, el señor Fogg y yo. Qué caballero más doméstico y regular. Una verdadera máquina. Bueno, no me importa servir a una máquina. Capítulo 3. En el que tiene lugar una conversación que parece costarle cara a Phileas Fogg. Phileas Fogg, después de haber cerrado la puerta de su casa a las 11:30, y de haber puesto el pie derecho delante del izquierdo 575 veces, y el izquierdo delante del derecho 576 veces, llegó al Reform Club, un imponente edificio de Pall Mall, que no podía costar menos de 3 millones. Se dirigió de inmediato al comedor, cuyas 9 ventanas daban a un elegante jardín, donde los árboles estaban ya dorados con un colorido otoñal, y ocupó su lugar en la mesa habitual, cuya cubierta ya había sido puesta para él. Su desayuno consistía en un plato de acompañamiento, un pescado asado con salsa Reading, una rebanada de carne asada escarlata con guarnición de setas, una tarta de ruibarbo y grosellas, y un bocado de queso Cheshire, todo ello regado con varias tazas de té, por el que la Reforma es famosa.
Se levantó a la 1:13 y dirigió sus pasos hacia el gran salón, un suntuoso apartamento adornado con cuadros profusamente enmarcados. Un lacayo le entregó un Times sin cortar, que procedió a cortar con una habilidad que delataba la familiaridad con esta delicada operación. La lectura de este periódico absorbió a Phileas Fogg hasta las 4:15, mientras que el Standard, su siguiente tarea, le ocupó hasta la hora de la cena. La cena transcurrió como el desayuno, y el señor Fogg volvió a aparecer en la sala de lectura y se sentó a leer el Pall Mall cuando faltaban 20 minutos para las 6. Media hora después entraron varios miembros de la Reforma y se acercaron a la chimenea, donde ardía sin cesar un fuego de carbón. Eran los compañeros habituales del señor Fogg en el Whist: Andrew Stuart, ingeniero; John Sullivan y Samuel Fallentin, banqueros; Thomas Flanagan, cervecero; y Gautier Ralph, uno de los directores del Banco de Inglaterra. Todos ellos personajes ricos y muy respetables, incluso en un club que comprende a los príncipes del comercio y las finanzas inglesas. Bueno, Ralph, dijo Thomas Flanagan, ¿qué pasa con ese robo? Oh, respondió Stuart, el banco perderá el dinero. Por el contrario, dijo Ralph, espero que podamos atrapar al ladrón. Se han enviado hábiles detectives a todos los principales puertos de América y del continente, y será un tipo astuto si se les escapa de las manos. ¿Pero tienes la descripción del ladrón?, preguntó Stuart. En primer lugar, no es ningún ladrón, respondió Ralph positivamente. ¿Qué? Un tipo que se hace con 55,000 libras, no es un ladrón. No. Tal vez sea un fabricante, entonces. El Daily Telegraph dice que es un caballero. Fue Phileas Fogg, cuya cabeza asomaba ahora detrás de sus periódicos, quien hizo esta observación. Se inclinó hacia sus amigos y entró en la conversación. El asunto que constituía su tema, y que era la comidilla de la ciudad, había ocurrido 3 días antes en el Banco de Inglaterra. Un paquete de billetes, por valor de 55,000 libras, había sido sustraído de la mesa del cajero principal, estando este funcionario en ese momento ocupado en registrar el recibo de 3 chelines y 6 peniques. Por supuesto, no podía tener los ojos en todas partes. Obsérvese que el Banco de Inglaterra tiene una confianza conmovedora en la honestidad del público. No hay guardias ni rejas para proteger sus tesoros. El oro, la plata y los billetes están expuestos libremente, a merced del primero que llegue. Un agudo observador de las costumbres inglesas cuenta que, estando un día en una de las salas del banco, tuvo la curiosidad de examinar un lingote de oro que pesaba unas 7 u 8 libras. Lo cogió, lo escrutó, lo pasó a su vecino, este al siguiente, y así sucesivamente hasta que el lingote, pasando de mano en mano, fue trasladado al final de una entrada oscura, ni volvió a su sitio durante media hora. Mientras tanto, el cajero no había ni siquiera levantado la cabeza. Pero en este caso las cosas no habían ido tan bien. Al no encontrar el paquete de billetes cuando sonaron las 5 en el pesado reloj de la oficina de sorteos, la cantidad pasó a la cuenta de pérdidas y ganancias. Tan pronto como se descubrió el robo, los detectives escogidos se apresuraron a ir a Liverpool, Glasgow, Havre, Suez, Brindisi, Nueva York y otros puertos, inspirados por la recompensa ofrecida de 2,000 libras y el 5% de la suma que pudiera recuperarse. También se encargó a los detectives que vigilaran estrechamente a los que llegaban o salían de Londres por ferrocarril, y enseguida se inició un examen judicial. Había verdaderos motivos para suponer, como decía el Daily Telegraph, que el ladrón no pertenecía a una banda profesional. El día del robo se había observado a un caballero bien vestido, de modales pulidos y con aire acomodado, que iba de un lado a otro en la sala de pago donde se cometió el crimen. Se consiguió fácilmente una descripción de él y se envió a los detectives, y algunos espíritus esperanzados, entre los que se encontraba Ralph, no desesperaron de su detención. Los periódicos y los clubes estaban llenos de información sobre el asunto, y en todas partes se hablaba de las probabilidades de éxito de la persecución, y el Reform Club estaba especialmente agitado, ya que varios de sus miembros eran funcionarios del banco. Ralph no quería admitir que el trabajo de los detectives fuera en vano, pues pensaba que el premio ofrecido estimularía mucho su celo y actividad. Pero Stuart estaba lejos de compartir esta confianza, y, mientras se colocaban en la mesa de whist, continuaron discutiendo el asunto. Stuart y Flanagan jugaban juntos, mientras que Phileas Fogg tenía a Fallentin como compañero. A medida que el juego avanzaba, la conversación cesaba, excepto entre las gomas, cuando se reanudaba. Sostengo, dijo Stuart, que las posibilidades están a favor del ladrón, que debe ser un tipo astuto. Bueno, pero ¿a dónde puede volar?, preguntó Ralph. Ningún país es seguro para él. Peshawar. ¿Dónde podría ir, entonces? Oh, eso no lo sé. El mundo es lo suficientemente grande. Lo fue una vez, dijo Phileas Fogg, en tono bajo. Corte, señor, añadió, entregándole las cartas a Thomas Flanagan. La discusión cayó durante la goma, tras lo cual Stuart retomó su hilo. ¿Qué quieres decir con, una vez?
¿El mundo se ha hecho más pequeño? Ciertamente, respondió Ralph. Estoy de acuerdo con el señor Fogg. El mundo se ha hecho más pequeño, ya que un hombre puede recorrerlo ahora 10 veces más rápido que hace 100 años. Y por eso la búsqueda de este ladrón tendrá más posibilidades de éxito. Y también porque el ladrón puede escapar más fácilmente. Tenga la bondad de jugar, señor Stuart, dijo Phileas Fogg. Pero el incrédulo Stuart no se convenció y cuando terminó la mano, dijo con entusiasmo, tienes una extraña manera, Ralph, de demostrar que el mundo se ha hecho más pequeño. Así que, ¿cómo puedes recorrerlo en 3 meses? En 80 días, interrumpió Phileas Fogg. Es cierto, señores, añadió John Sullivan. Solo 80 días, ahora que se ha abierto el tramo entre Rotal y Allahabad, en el gran ferrocarril peninsular de la India. He aquí la estimación hecha por el Daily Telegraph. De Londres a Suez vía Mont Cenis y Brindisi, en tren y barcos de vapor. 7 días. De Suez a Bombay, en barco de vapor. 13, de Bombay a Calcuta, por ferrocarril. 3, de Calcuta a Hong Kong, en barco de vapor. 13, de Hong Kong a Yokohama, Japón, en barco de vapor. 6. De Yokohama a San Francisco, en barco de vapor. 22. De San Francisco a Nueva York, en tren. 7, de Nueva York a Londres, en barco de vapor y en tren. 9. Total, 80 días. Sí, en 80 días, exclamó Stuart, que en su excitación hizo un trato falso. Pero eso no tiene en cuenta el mal tiempo, los vientos contrarios, los naufragios, los accidentes ferroviarios, etc. Todo incluido, respondió Phileas Fogg, continuando con el juego a pesar de la discusión. Pero supongamos que los hindúes o los indios suben los raíles, replicó Stuart. Supongamos que detienen los trenes, saquean los furgones de equipaje y arrancan la cabellera a los pasajeros. Todo incluido, replicó tranquilamente Fogg, añadiendo, mientras tiraba las cartas, 2 triunfos. Stuart, a quien le tocaba repartir, los recogió y continuó. Tiene usted razón, en teoría, señor Fogg, pero en la práctica. Prácticamente también, señor Stuart. Me gustaría verte hacerlo en 80 días. Depende de ti. ¿Nos vamos? El cielo me guarde. Pero apostaría 4.000 libras a que ese viaje, hecho en estas condiciones, es imposible. Es muy posible, por el contrario, respondió el señor Fogg. Bueno, pues hazlo. ¿La vuelta al mundo en 80 días? Sí. Nada me gustaría más. ¿Cuándo? De inmediato. Solo te advierto que lo haré a tu costa. Es absurdo, gritó Stuart, que empezaba a estar molesto por la persistencia de su amigo. Vamos, sigamos con el juego. Trato de nuevo, entonces, dijo Phileas Fogg. Hay un trato falso. Stuart cogió la mochila con una mano febril. Luego volvió a dejarla de repente. Bien, señor Fogg, dijo, así será. Apostaré los 4.000 por ello. Cálmate, mi querido Stuart, dijo Fallentin. Es solo una broma. Cuando digo que apuesto, respondió Stuart, lo digo en serio. De acuerdo, dijo el señor Fogg, y, volviéndose hacia los demás, continuó, tengo un depósito de 20.000 en Barings que arriesgaré de GPGQG. Buen grado. 20.000 libras, gritó Sullivan. 20.000 libras, que perderías por un simple retraso accidental. Lo imprevisto no existe, respondió tranquilamente Phileas Fogg. Pero, señor Fogg, 80 días son solo la estimación del menor tiempo posible en que se puede hacer el viaje. Un mínimo bien utilizado basta para todo. Pero, para no sobrepasarlo, hay que saltar matemáticamente de los trenes a los vapores y de los vapores a los trenes de nuevo. Voy a saltar, matemáticamente. Estás bromeando. Un verdadero inglés no bromea cuando habla de algo tan serio como una apuesta, respondió Phileas Fogg, solemnemente. Apuesto 20.000 libras contra quien lo desea que haré la vuelta al mundo en 80 días o menos, en 1920 horas, o en 115.200 minutos. ¿Acepta? Aceptamos, respondieron los señores Stuart, Fallentin, Sullivan, Flanagan y Ralph, después de consultarse. Bien, dijo el señor Fogg. El tren sale para Dover a las 9 menos cuarto. Lo tomaré. ¿Esta misma tarde?, preguntó Stuart. Esta misma tarde, respondió Phileas Fogg. Sacó y consultó un almanaque de bolsillo, y añadió, como hoy es miércoles, 2 de octubre, deberé estar en Londres, en esta misma sala del Reform Club, el sábado 21 de diciembre, a las 9:15 de la noche. De lo contrario, las 20.000 libras, ahora depositadas a mi nombre en Barings, les pertenecerán, de hecho y de derecho, señores. Aquí hay un cheque por la cantidad. Enseguida se redactó un acta de la apuesta, que fue firmada por las 6 partes, durante la cual Phileas Fogg conservó una compostura estoica.
Ciertamente no apostaba para ganar, y solo había apostado las 20.000 libras, la mitad de su fortuna, porque preveía que podría tener que gastar la otra mitad para llevar a cabo este difícil, por no decir inalcanzable, proyecto. En cuanto a sus antagonistas, parecían muy agitados, no tanto por el valor de su apuesta, sino porque tenían algunos escrúpulos para apostar en condiciones tan difíciles para su amigo. El reloj dio las 7, y el grupo se ofreció a suspender el juego para que el señor Fogg pudiera hacer sus preparativos para partir. Ya estoy listo, fue su tranquila respuesta. Los diamantes son triunfos, sean tan buenos como para jugar, caballeros. Capítulo 4. En el que Phileas Fogg asombra a Passepartout, su criado. Después de haber ganado 20 guineas en el whist, y de despedirse de sus amigos, Phileas Fogg, a las 7:25, abandonó el Reform Club. Picaporte, que había estudiado concienzudamente el programa de sus obligaciones, se sorprendió más de la cuenta al ver a su amo culpable de la inexactitud de presentarse a esta hora desacostumbrada, pues, según la regla, no debía presentarse en Savile Row hasta precisamente la medianoche. El señor Fogg se dirigió a su dormitorio y gritó, «Passepartout». Picaporte no respondió. No podía ser él quien fuera llamado, no era la hora adecuada. «Passepartout», repitió el señor Fogg, sin levantar la voz. Passepartout hizo su aparición. «Te he llamado 2 veces», observó su amo. «Pero no es medianoche», respondió el otro, mostrando su reloj. «Lo sé, no te culpo. Partimos hacia Dover y Calais en 10 minutos». Una sonrisa de perplejidad se dibujó en el rostro redondo de Picaporte. Era evidente que no había comprendido a su amo. ¿El señor se va a ir de casa? Sí, respondió Phileas Fogg. Vamos a dar la vuelta al mundo. Picaporte abrió mucho los ojos, enarcó las cejas, levantó las manos y parecía estar a punto de derrumbarse, tan abrumado por la estupefacción. Ronda al mundo, murmuró. En 80 días, respondió el señor Fogg. Así que no tenemos un momento que perder. Pero los baúles, jadeó con acento agudo Picaporte, moviendo inconscientemente la cabeza de derecha a izquierda. No tendremos baúles, solo una bolsa de alfombra, con 2 camisas y 3 pares de medias para mí, y lo mismo para ti. Compraremos nuestra ropa en el camino. Trae mi impermeable y mi capa de viaje, y algunos zapatos resistentes, aunque no caminaremos mucho. Date prisa. Picaporte intentó responder, pero no pudo. Salió, montó en su propia habitación, se dejó caer en una silla y murmuró, «Qué bien, eso es». Y yo, que quería quedarme callado. Se puso mecánicamente a hacer los preparativos para la partida. La vuelta al mundo en 80 días. ¿Era su amo un tonto? No. ¿Era una broma, entonces? Iban a Dover, bien. A Calais, bien otra vez. Después de todo, Picaporte, que llevaba 5 años fuera de Francia, no lamentaría volver a pisar su tierra natal. Tal vez irían hasta París, y le haría bien a sus ojos ver París una vez más. Pero seguramente un caballero tan receloso de sus pasos se detendría allí, sin duda, pero, entonces, no era menos cierto que se iba, esta persona tan doméstica hasta ahora. A las 8, Picaporte había hecho la modesta bolsa de alfombra, que contenía los armarios de su amo y de él mismo. Luego, todavía con la mente turbada, cerró cuidadosamente la puerta de su habitación, y bajó a ver al señor Fogg. El señor Fogg estaba muy preparado. Bajo su brazo se podía observar un ejemplar encuadernado en rojo de la Guía General y de Tránsito de Vapores de los Ferrocarriles Continentales de Bradshaw, con sus horarios de llegada y salida de los vapores y ferrocarriles. Cogió la bolsa de la alfombra, la abrió y metió en ella un buen rollo de billetes del Banco de Inglaterra, que le serviría para ir a cualquier sitio. ¿No has olvidado nada?, preguntó él. Nada, monsieur. ¿Mi Macintosh y mi capa? Aquí están. Bien. Toma esta bolsa de alfombras, entregándosela a Picaporte. Cuídala bien, porque hay 20.000 libras en ella. A Picaporte casi se le cae la bolsa, como si las 20.000 libras fueran de oro y le pesaran. Maestro y hombre bajaron entonces, la puerta de la calle se cerró con doble llave, y al final de Savile Row tomaron un taxi y se dirigieron rápidamente a Charing Cross. El taxi se detuvo ante la estación de tren a las 8:20. Picaporte saltó de la caja y siguió a su amo, quien, después de pagar al taxista, se disponía a entrar en la estación, cuando una pobre mendiga, con un niño en brazos, los pies desnudos y embadurnados de barro, la cabeza cubierta con un mísero gorro del que colgaba una pluma harapienta, y los hombros envueltos en un chal raído, se acercó y pidió limosna. El señor Fogg sacó las 20 guineas que acababa de ganar en el whist, y se las entregó a la mendiga, diciendo, «Toma, mi buena mujer. Me alegro de haberla conocido», y siguió adelante. Picaporte tuvo una sensación de humedad en los ojos. La acción de su amo le tocó el corazón susceptible.
Habiendo comprado rápidamente 2 billetes de primera clase para París, el señor Fogg cruzaba la estación hacia el tren, cuando vio a sus 5 amigos de la Reforma. Bien, señores, dijo, me voy, ya ven, y, si examinan mi pasaporte cuando regrese, podrán juzgar si he cumplido el viaje acordado. Oh, eso sería totalmente innecesario, señor Fogg, dijo Ralph cortésmente. Confiaremos en su palabra, como caballero de honor. ¿No se olvida de cuándo tiene que volver a Londres?, preguntó Stuart. En 80 días, el sábado 21 de diciembre de 1872, a las 9:15 de la noche. Adiós, señores. Phileas Fogg y su criado se sentaron en un vagón de primera clase cuando faltaban 20 minutos para las 9. 5 minutos después sonó el silbato y el tren se deslizó lentamente fuera de la estación. La noche era oscura y caía una lluvia fina y constante. Phileas Fogg, cómodamente instalado en su rincón, no abrió los labios. Picaporte, que aún no se había recuperado de su estupefacción, se aferraba mecánicamente a la bolsa de la alfombra, con su enorme tesoro. Justo cuando el tren atravesaba Sydenham, Picaporte lanzó de repente un grito de desesperación. ¿Qué ocurre?, preguntó el señor Fogg. Ay, con las prisas. Me olvidé. ¿Qué? Para cerrar el gas en mi habitación. Muy bien, joven, respondió el señor Fogg, con frialdad, se quemará. A su costa. Capítulo V. En el que aparece una nueva especie de fondos, desconocidos por los hombres de dinero, sobre el cambio. Phileas Fogg sospechaba, con razón, que su partida de Londres crearía una animada sensación en el West End. La noticia de la apuesta se extendió por el Reform Club y proporcionó un tema de conversación apasionante a sus miembros. Desde el club pronto llegó a los periódicos de toda Inglaterra. La presumida vuelta al mundo, se comentaba, se discutía y se argumentaba con tanto calor como si se tratara de otra reivindicación de Alabama. Algunos tomaron partido por Phileas Fogg, pero la gran mayoría sacudió la cabeza y se declaró en contra. Era absurdo, imposible, declararon, que la vuelta al mundo pudiera realizarse, salvo teóricamente y sobre el papel, en ese mínimo de tiempo y con los medios de viaje existentes. El Times, el Standard, el Morning Post y el Daily News, así como otros 20 periódicos muy respetables, tacharon de locura el proyecto del señor Fogg. Solo el Daily Telegraph lo apoyó con vacilaciones. La gente en general lo consideraba un lunático, y culpaba a sus amigos del Reform Club por haber aceptado una apuesta que delataba la aberración mental de su proponente. Aparecieron artículos no menos apasionados que lógicos sobre la cuestión, pues la geografía es uno de los temas favoritos de los ingleses, y las columnas dedicadas a la aventura de Phileas Fogg fueron devoradas con avidez por todas las clases de lectores. Al principio, algunos individuos temerarios, principalmente del sexo débil, se adhirieron a su causa, que se hizo aún más popular cuando el Illustrated London News publicó su retrato, copiado de una fotografía del Reform Club. Algunos lectores del Daily Telegraph incluso se atrevieron a decir, ¿por qué no, después de todo? Cosas más extrañas han sucedido. Por fin, el 7 de octubre apareció un largo artículo en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica, que trataba la cuestión desde todos los puntos de vista y demostraba la absoluta insensatez de la empresa. Todo, decía, estaba en contra de los viajeros, todo obstáculo impuesto tanto por el hombre como por la naturaleza. Una concordancia milagrosa de las horas de salida y llegada, que era imposible, era absolutamente necesaria para su éxito. Tal vez podría contar con la llegada de los trenes a las horas señaladas en Europa, donde las distancias eran relativamente moderadas, pero cuando calculaba cruzar la India en 3 días y los Estados Unidos en 7, podría confiar más allá de toda duda en el cumplimiento de su tarea. Los accidentes de la maquinaria, la posibilidad de que los trenes se salieran de la línea, los choques, el mal tiempo, el bloqueo por la nieve. ¿No estaban todos en contra de Phileas Fogg? ¿No se encontraría, al viajar en barco de vapor en invierno, a merced de los vientos y las nieblas? ¿Es raro que los mejores vapores oceánicos lleven 2 o 3 días de retraso? Pero un solo retraso bastaría para romper fatalmente la cadena de comunicación. Si Phileas Fogg perdiera una vez, aunque fuera por 1 hora, un vapor, tendría que esperar al siguiente, y eso haría irremediablemente vano su intento. Este artículo hizo mucho ruido y, al ser copiado en todos los periódicos, deprimió seriamente a los defensores del turista temerario. Todo el mundo sabe que Inglaterra es el mundo de los hombres que apuestan, que son de una clase superior a los simples jugadores. Apostar está en el temperamento inglés. No solo los miembros de la Reforma, sino el público en general, hicieron fuertes apuestas a favor o en contra de Phileas Fogg, que fue anotado en los libros de apuestas como si fuera un caballo de carreras. Se emitieron bonos, que aparecieron en Change. Los bonos Phileas Fogg se ofrecieron a la par o con prima, y se hizo un gran negocio con ellos. Pero 5 días después de la aparición del artículo en el Boletín de la Sociedad Geográfica, la demanda comenzó a disminuir. Phileas Fogg declinó.
Se ofrecieron por paquetes, primero de 5, luego de 10, hasta que por fin nadie quiso aceptar menos de 20, 50, 100. Lord Albemarle, un anciano caballero paralítico, era ahora el único defensor de Phileas Fogg que quedaba. Este noble señor, que estaba atado a su silla, habría dado su fortuna por poder dar la vuelta al mundo, aunque le costara 10 años, y apostó 5.000 libras por Phileas Fogg. Cuando se le señaló la locura y la inutilidad de la aventura, se contentó con responder: si la cosa es factible, el primero en hacerla debería ser un inglés. El partido de Fogg disminuía cada vez más, todo el mundo iba en su contra, y las apuestas se situaban en 150 y 200 a 1, y una semana después de su partida se produjo un incidente que le privó de partidarios a cualquier precio. El comisario de policía estaba sentado en su despacho a las 9 de la noche, cuando llegó a sus manos el siguiente despacho telegráfico, de Suez a Londres. Rowan, comisionado de policía de Scotland Yard. He encontrado al ladrón de bancos, Phileas Fogg. Envíe sin demora una orden de arresto a Bombay. Fix, detective. El efecto de este envío fue instantáneo. El pulido caballero desapareció para dar paso al ladrón de bancos. Su fotografía, que estaba colgada con las del resto de los miembros del Reform Club, fue examinada minuciosamente, y traicionó, rasgo por rasgo, la descripción del ladrón que había sido proporcionada a la policía. Se recordaron las misteriosas costumbres de Phileas Fogg, sus costumbres solitarias, su repentina partida, y parecía claro que, al emprender una vuelta al mundo con el pretexto de una apuesta, no había tenido otro fin que el de eludir a los detectives y despistarles. Capítulo 6. En el que Fix, el detective, traiciona una impaciencia muy natural. Las circunstancias en las que se envió este despacho telegráfico sobre Phileas Fogg fueron las siguientes. El vapor, Mongolia, perteneciente a la Compañía Peninsular y Oriental, construido en hierro, de 2.800 toneladas de carga y 500 caballos de fuerza, llegó a las 11 de la mañana del miércoles 9 de octubre a Suez. El Mongolia navegaba regularmente entre Brindisi y Bombay por el canal de Suez, y era uno de los vapores más rápidos de la compañía, haciendo siempre más de 10 nudos por hora entre Brindisi y Suez, y 9,5 entre Suez y Bombay. Dos hombres se paseaban por los muelles, entre la multitud de nativos y forasteros que se encontraban en esta aldea, que en otro tiempo era un pueblo rezagado, y que ahora, gracias a la empresa de M. Lesseps, se estaba convirtiendo en una ciudad en rápido crecimiento. Uno de ellos era el cónsul británico en Suez, quien, a pesar de las profecías del gobierno inglés y de los pronósticos desfavorables de Stevenson, tenía la costumbre de ver, desde la ventana de su oficina, los barcos ingleses que iban y venían por el Gran Canal, por el cual la antigua ruta de ida y vuelta de Inglaterra a la India por el Cabo de Buena Esperanza se había reducido por lo menos a la mitad. El otro era un personaje pequeño y de complexión delgada, con un rostro nervioso e inteligente, y unos ojos brillantes que asomaban bajo unas cejas que movía incesantemente. En ese momento manifestaba signos inequívocos de impaciencia, paseándose nerviosamente de un lado a otro, y sin poder quedarse quieto ni un momento. Se trataba de Fix, uno de los detectives que habían sido enviados desde Inglaterra en busca del ladrón del banco. Su tarea era vigilar de cerca a todos los pasajeros que llegaban a Suez, y seguir a todos los que parecieran personajes sospechosos, o que se parecieran a la descripción del criminal, que había recibido 2 días antes de la jefatura de policía de Londres. El detective estaba evidentemente inspirado por la esperanza de obtener la espléndida recompensa que sería el premio del éxito, y esperaba con una impaciencia febril, fácil de comprender, la llegada del vapor, Mongolia. Así que dice usted, cónsul, preguntó por 20ª vez, que este vapor nunca se retrasa. No, señor Fix, respondió el cónsul. Se le dio un beso ayer en Port Said, y el resto del camino no tiene ninguna importancia para una embarcación así. Repito que el Mongolia se ha adelantado al tiempo exigido por el reglamento de la compañía, y ha ganado el premio concedido por exceso de velocidad. ¿Viene directamente de Brindisi? Directamente desde Brindisi, toma allí los correos de la India, y salió de allí el sábado a las 5 de la tarde. Pero realmente, no veo cómo, por la descripción que usted tiene, podrá reconocer a su hombre, aunque esté a bordo del Mongolia. Un hombre siente más bien la presencia de estos tipos, cónsul, que los reconoce. Hay que tener olfato para ellos, y el olfato es como un sexto sentido que combina el oído, la vista y el olfato. He arrestado a más de uno de estos caballeros en mi época, y, si mi ladrón está a bordo, responderé por él, no se me escapará. Eso espero, señor Fix, porque fue un robo muy fuerte. Un magnífico robo, cónsul, 55.000 libras. No tenemos a menudo tales ganancias inesperadas. Los ladrones se están volviendo tan despreciables hoy en día. Un tipo es colgado por un puñado de chelines. Señor Fix, dijo el cónsul, me gusta vuestra manera de hablar, y espero que tengáis éxito, pero me temo que no lo encontraréis nada fácil.
¿No veis que la descripción que tenéis ahí tiene un singular parecido con un hombre honrado? Cónsul, observó el detective de forma dogmática, los grandes ladrones siempre se parecen a la gente honesta. Los tipos que tienen caras de pillo solo tienen un camino que tomar, y es el de seguir siendo honestos. De lo contrario, serían arrestados de improviso. Lo artístico es desenmascarar los rostros honestos. No es una tarea ligera, lo reconozco, pero es un verdadero arte. Evidentemente, al señor Fix no le faltaba una pizca de autoestima. Poco a poco, la escena en el muelle se fue animando. Marineros de diversas naciones, comerciantes, agentes navieros, porteadores, fellas, iban de un lado a otro como si se esperara inmediatamente el vapor. El tiempo era claro y ligeramente fresco. Los minaretes de la ciudad se alzaban sobre las casas bajo los pálidos rayos del sol. Un muelle, de unos 2000 metros de longitud, se extendía hasta la rada. En el Mar Rojo se distinguían varios barcos de pesca y de cabotaje, algunos de los cuales conservaban la fantástica forma de las antiguas galeras. Al pasar entre la ajetreada multitud, Fix, según su costumbre, escrutó a los transeúntes con una mirada aguda y rápida. Eran ya las 10:30. El vapor no viene, exclamó, cuando el reloj del puerto sonó. No puede estar muy lejos ahora, respondió su compañero. ¿Cuánto tiempo parará en Suez? 4 horas, tiempo suficiente para introducir el carbón. Hay 1310 millas desde Suez hasta Adén, en el otro extremo del Mar Rojo, y tiene que tomar un nuevo suministro de carbón. ¿Y va de Suez directamente a Bombay? Sin poner en ningún sitio. Bien, dijo Fix. Si el ladrón está a bordo, se bajará sin duda en Suez, para llegar a las colonias holandesas o francesas de Asia por otra ruta. Debería saber que no estaría seguro ni una hora en la India, que es suelo inglés. A menos, objetó el cónsul, que sea excepcionalmente astuto. Un criminal inglés, ya sabe, siempre está mejor escondido en Londres que en cualquier otro lugar. Esta observación dio que pensar al detective, y mientras tanto el cónsul se fue a su despacho. Fix, al quedarse solo, estaba más impaciente que nunca, pues presentía que el ladrón estaba a bordo del Mongolia. Si efectivamente había salido de Londres con la intención de llegar al Nuevo Mundo, naturalmente tomaría la ruta vía India, menos vigilada y más difícil de vigilar que la del Atlántico. Pero las reflexiones de Fix fueron pronto interrumpidas por una sucesión de agudos silbidos que anunciaban la llegada del Mongolia. Los porteros y los fellas se precipitaron por el muelle, y una docena de botes se alejaron de la orilla para ir al encuentro del vapor. Pronto apareció su gigantesco casco pasando entre las orillas, y a las 11 de la noche ancló en la carretera. Traía un número inusitado de pasajeros, algunos de los cuales permanecieron en cubierta para contemplar el pintoresco panorama de la ciudad, mientras que la mayor parte desembarcó en los botes y desembarcó en el muelle. Fix tomó posición y examinó cuidadosamente cada rostro y figura que hacía su aparición. En un momento dado, uno de los pasajeros, después de abrirse paso vigorosamente entre la importuna multitud de porteadores, se acercó a él y le preguntó amablemente si podía indicarle el consulado inglés, mostrando al mismo tiempo un pasaporte que deseaba hacer visar. Fix tomó instintivamente el pasaporte, y con una rápida mirada leyó la descripción de su portador. Casi se le escapó un movimiento involuntario de sorpresa, pues la descripción del pasaporte era idéntica a la del ladrón de bancos que había recibido de Scotland Yard. ¿Es este su pasaporte?, preguntó él. No, es de mi maestro. ¿Y tu maestro es? Se quedó a bordo. Pero debe ir al cónsul en persona para establecer su identidad. ¿Oh, es necesario? Bastante indispensable. ¿Y dónde está el consulado? Allí, en la esquina de la plaza, dijo Fix, señalando una casa a 200 pasos. Iré a buscar a mi amo, que no estará muy contento, sin embargo, de ser molestado. El pasajero se inclinó ante Fix y volvió al vapor. Capítulo 7. Que demuestra una vez más la inutilidad de los pasaportes como ayuda a los detectives. El detective bajó por el muelle y se dirigió rápidamente al despacho del cónsul, donde fue admitido de inmediato en presencia de ese funcionario. Cónsul, dijo él, sin preámbulos, tengo fuertes razones para creer que mi hombre es un pasajero del Mongolia. Y narró lo que acababa de pasar en relación con el pasaporte. Bien, señor Fix, contestó el cónsul, no lamentaré ver la cara de ese bribón, pero tal vez no venga aquí, es decir, si es la persona que usted supone que es. A un ladrón no le gusta mucho dejar rastros de su huida, y, además, no está obligado a hacer refrendar su pasaporte. Si es tan astuto como creo que es, cónsul, vendrá. ¿Para tener su pasaporte visado? Sí, los pasaportes solo sirven para molestar a la gente honrada y para ayudar a la fuga de los pícaros. Le aseguro que será lo más adecuado para él, pero espero que no vise el pasaporte. ¿Por qué no? Si el pasaporte es auténtico no tengo derecho a negarme.
Aún así, debo mantener a este hombre aquí hasta que pueda conseguir una orden de arresto de Londres. Ah, ese es tu vigía. Pero no puedo. El cónsul no terminó su frase, pues mientras hablaba se oyó llamar a la puerta, y entraron dos desconocidos, uno de los cuales era el criado que Fix había conocido en el muelle. El otro, que era su amo, le tendió su pasaporte con la petición de que el cónsul le hiciera el favor de visarlo. El cónsul tomó el documento y lo leyó cuidadosamente, mientras Fix observaba, o más bien devoraba, al desconocido con la mirada desde un rincón de la habitación. ¿Es usted el señor Phileas Fogg?, dijo el cónsul, tras leer el pasaporte. Lo estoy haciendo. ¿Y este hombre es su sirviente? Él es un francés llamado Passepartout. ¿Eres de Londres? Sí. ¿Y tú vas a Bombay? Muy bien, señor. ¿Sabe que el visado es inútil, y que no se necesita pasaporte? Lo sé, señor, respondió Phileas Fogg, pero quiero probar, con su visado, que he venido por Suez. Muy bien, señor. El cónsul procedió a firmar y fechar el pasaporte, tras lo cual añadió su sello oficial. El señor Fogg pagó los honorarios habituales, hizo una fría reverencia y salió seguido por su criado. ¿Y bien?, preguntó el detective. Bueno, parece y actúa como un hombre perfectamente honesto, respondió el cónsul. Posiblemente, pero esa no es la cuestión. ¿Cree usted, cónsul, que este flemático caballero se parece, rasgo por rasgo, al ladrón cuya descripción he recibido? Lo reconozco, pero entonces, ya sabes, todas las descripciones. Me aseguraré de ello, interrumpió Fix. El criado me parece menos misterioso que el amo. Además, es un francés, y no puede dejar de hablar. Disculpadme un poco, cónsul. Fix partió en busca de Passepartout. Mientras tanto, el señor Fogg, después de dejar el consulado, se dirigió al muelle, dio algunas órdenes a Picaporte, se dirigió al Mongolia, en un bote, y bajó a su camarote. Tomó su cuaderno de notas, que contenía las siguientes anotaciones. Salió de Londres, el miércoles 2 de octubre, a las 8:45 de la noche. Llegada a París, jueves 3 de octubre, a las 7:20 horas. Salió de París, el jueves, a las 8:40 horas. Llegada a Turín por el Mont Cenis, el viernes 4 de octubre, a las 6:35 horas. Salió de Turín, el viernes, a las 7:20 de la mañana. Llegamos a Brindisi, el sábado 5 de octubre, a las 16 horas. Navegó en el Mongolia, el sábado, a las 5 de la tarde. Llegó a Suez, el miércoles 9 de octubre, a las 11 de la mañana. Total de horas empleadas, 158,5. O, en días, 6 días y medio. Estas fechas estaban inscritas en un itinerario dividido en columnas, indicando el mes, el día del mes y el día de las llegadas estipuladas y reales a cada punto principal: París, Brindisi, Suez, Bombay, Calcuta, Singapur, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, Nueva York y Londres desde el 2 de octubre hasta el 21 de diciembre, y dando un espacio para anotar la ganancia o la pérdida sufrida al llegar a cada localidad. Este registro metódico contenía, pues, una relación de todo lo necesario, y el señor Fogg sabía siempre si estaba atrasado o adelantado a su tiempo. Este viernes, 9 de octubre, anotó su llegada a Suez, y observó que todavía no había ganado ni perdido nada. Se sentó tranquilamente a desayunar en su camarote, sin pensar ni una sola vez en inspeccionar la ciudad, siendo uno de esos ingleses que acostumbran a ver los países extranjeros a través de los ojos de sus domésticos. Capítulo 8. En el que Passepartout habla más de lo que es prudente. Fix no tardó en reunirse con Picaporte, que holgazaneaba y miraba a su alrededor en el muelle, como si no sintiera que él, al menos, estaba obligado a no ver nada. ¿Y estás mirando a tu alrededor? Sí, pero viajamos tan rápido que parece que estoy viajando en un sueño. ¿Así que esto es Suez? Sí. ¿En Egipto? Ciertamente, en Egipto. ¿Y en África? En África. Piense, Monsieur, que no tenía idea de que fuéramos más allá de París. Y todo lo que vi de París fue entre las 7:20 y las 9 de la mañana, entre las estaciones del norte y de Lyon, a través de las ventanas de un coche, y bajo una lluvia torrencial. ¿Cómo lamento no haber visto una vez más a Père Lachaise y el circo en los Campos Elíseos? ¿Tienes mucha prisa, entonces? Yo no, pero mi amo sí. Por cierto, debo comprar unos zapatos y unas camisas. Nos fuimos sin baúles, solo con una bolsa de alfombra. Te mostraré una excelente tienda para conseguir lo que quieres. Realmente, Monsieur, es usted muy amable. Y se marcharon juntos, con Passepartout charlando animadamente mientras avanzaban. Sobre todo, dijo, no dejes que pierda el barco de vapor. Tienes tiempo de sobra, solo son las 12. Picaporte sacó su gran reloj.
Las 12, exclamó. ¿Por qué? Solo faltan 8 minutos para las 10. Tu reloj es lento. ¿Mi reloj? Un reloj familiar, monsieur, que viene de mi bisabuelo. No varía ni 5 minutos en el año. Es un cronómetro perfecto, mire usted. Ya veo cómo es, dijo Fix. Habéis mantenido la hora de Londres, que lleva 2 horas de retraso con respecto a la de Suez. Deberíais regular vuestro reloj al mediodía en cada país. ¿Regulo mi reloj? Nunca. Bueno, entonces, no estará de acuerdo con el sol. Tanto peor para el sol, monsieur. Y el digno compañero devolvió el reloj a su leontina con un gesto desafiante. Después de unos minutos de silencio, Fix reanudó. Entonces, abandonasteis Londres precipitadamente. Yo creo que sí. El viernes pasado, a las 8 de la tarde, Monsieur Fogg llegó a casa desde su club, y 3/4 de hora después nos fuimos. Pero, ¿a dónde va tu maestro? Siempre en línea recta. Está dando la vuelta al mundo. ¿La vuelta al mundo? Gritó Fix. Sí, y en 80 días. Dice que es por una apuesta, pero, entre nosotros, no creo ni una palabra. Eso no sería de sentido común. Hay algo más en el viento. Ah, el señor Fogg es un personaje, ¿verdad? Yo diría que sí. ¿Es rico? Sin duda, pues lleva consigo una enorme suma en billetes nuevos. Y tampoco escatima el dinero en el camino. Ha ofrecido una gran recompensa al maquinista del Mongolia si nos lleva a Bombay con mucha antelación. ¿Y conoces a tu maestro desde hace mucho tiempo? Pues no, entré a su servicio el mismo día que dejamos Londres. Puede imaginarse el efecto de estas respuestas sobre el ya sospechoso y excitado detective. La precipitada salida de Londres, poco después del robo, la gran suma que llevaba el señor Fogg, su afán de llegar a países lejanos, el pretexto de una apuesta excéntrica y temeraria, todo confirmaba a Fix en su teoría. Siguió sonsocando al pobre picaporte, y se enteró de que realmente sabía poco o nada de su amo, que vivía una existencia solitaria en Londres, del que se decía que era rico, aunque nadie sabía de dónde procedía su riqueza, y que era misterioso e impenetrable en sus asuntos y costumbres. Fix estaba seguro de que Phileas Fogg no desembarcaba en Suez, sino que se dirigía realmente a Bombay. ¿Bombay está lejos de aquí?, preguntó Passepartout. Bastante lejos. Son 10 días de viaje por mar. ¿Y en qué país está Bombay? India. ¿En Asia? Ciertamente. El 2. Iba a decirte que hay una cosa que me preocupa. Mi quemador. ¿Qué quemador? Mi quemador de gas, que olvidé apagar, y que en este momento está ardiendo a mi costa. He calculado, monsieur, que pierdo 2 chelines cada 4 y 20 horas, exactamente 6 peniques más de lo que gano, y comprenderá que cuanto más largo sea nuestro viaje. ¿Fix prestó atención al problema de Passepartout sobre el gas? No es probable. No le escuchaba, sino que meditaba un proyecto. Passepartout y él habían llegado a la tienda, donde Fix dejó a su compañero para que hiciera sus compras, después de recomendarle que no perdiera el vapor, y se apresuró a volver al consulado. Ahora que estaba plenamente convencido, Fix había recuperado su ecuanimidad. Cónsul, dijo, ya no tengo ninguna duda. He descubierto a mi hombre. Se hace pasar por un palo raro que va a dar la vuelta al mundo en 80 días. Entonces es un tipo avispado, devolvió el cónsul, y cuenta con volver a Londres después de poner a la policía de los dos países fuera de su pista. Ya lo veremos, respondió Fix. ¿Pero no se equivoca? No me equivoco. ¿Por qué este ladrón estaba tan ansioso por demostrar, con el visado, que había pasado por Suez? Porque, no tengo ni idea, pero escúchame. Informó en pocas palabras de las partes más importantes de su conversación con Passepartout. En resumen, dijo el cónsul, las apariencias están totalmente en contra de este hombre. ¿Y qué vas a hacer? Envíe un despacho a Londres para que se envíe una orden de arresto al instante a Bombay, tome pasaje a bordo del Mongolia, siga a mi bribón hasta la India, y allí, en tierra inglesa, arréstelo cortésmente, con mi orden en la mano y mi mano en su hombro. Después de haber pronunciado estas palabras con aire frío y despreocupado, el detective se despidió del cónsul y se dirigió a la oficina de telégrafos, desde donde envió el despacho que hemos visto a la oficina de policía de Londres. Un cuarto de hora más tarde, Fix, con una pequeña bolsa en la mano, se dirigía a bordo del Mongolia, y antes de que pasara mucho tiempo, el noble vapor salía a todo vapor sobre las aguas del Mar Rojo. Capítulo 9. En el que el Mar Rojo y el Océano Índico se muestran propicios a los designios de Phileas Fogg. La distancia entre Suez y Adén es precisamente de 1310 millas, y el reglamento de la compañía permite a los vapores 138 horas para recorrer L.A. El Mongolia, gracias a los vigorosos esfuerzos del maquinista, parecía capaz, por su rapidez, de llegar a su destino en un tiempo considerablemente inferior.
La mayor parte de los pasajeros de Brindisi se dirigían a la India, algunos a Bombay, otros a Calcuta, pasando por Bombay, la ruta más cercana, ahora que un ferrocarril atraviesa la península india. Entre los pasajeros había un número de funcionarios y oficiales militares de diversos grados, estos últimos están adscritos a las fuerzas regulares británicas o al mando de las tropas sepoy, y reciben altos salarios desde que el gobierno central ha asumido los poderes de la Compañía de las Indias Orientales. Los subtenientes reciben 280 libras, los brigadieres, 2.400 libras, y los generales de las divisiones, 4.000 libras. Con los militares, un número de jóvenes ingleses ricos en sus viajes, y los esfuerzos hospitalarios del sobrecargo, el tiempo pasó rápidamente en el Mongolia. En las mesas de los camarotes se ofrecía lo mejor en el desayuno, el almuerzo, la cena y la cena de las 8, y las damas se cambiaban escrupulosamente de baño 2 veces al día, y las horas se pasaban, cuando el mar estaba tranquilo, con música, bailes y juegos. Pero el Mar Rojo está lleno de caprichos, y a menudo es bullicioso, como la mayoría de los golfos largos y estrechos. Cuando el viento venía de la costa africana o asiática, el Mongolia, con su largo casco, se balanceaba de forma temible. Entonces, las damas desaparecían rápidamente en la parte inferior. Los pianos callaban, los cantos y los bailes cesaban repentinamente. Sin embargo, el buen barco seguía adelante, sin que el viento ni las olas lo retrasaran, hacia el estrecho de Bab el Mandeb. ¿Qué hacía Phileas Fogg durante todo este tiempo? Podría pensarse que, en su ansiedad, estaba constantemente atento a los cambios de viento, a la furia desordenada de las olas, a cualquier posibilidad, en fin, que pudiera obligar al Mongolia a disminuir su velocidad e interrumpir así su viaje. Pero, si pensaba en estas posibilidades, no lo revelaba con ningún signo externo. Siempre el mismo miembro impasible del Reform Club, a quien ningún incidente podía sorprender, tan invariable como los cronómetros del barco, y que rara vez tenía la curiosidad de subir a la cubierta, pasó por las memorables escenas del Mar Rojo con fría indiferencia. No se preocupó de reconocer las históricas ciudades y aldeas que, a lo largo de sus fronteras, levantaban sus pintorescos contornos contra el cielo, y no traicionó ningún temor a los peligros del Golfo Arábigo, del que los antiguos historiadores siempre hablaban con horror, y en el que los antiguos navegantes nunca se aventuraban sin propiciar a los dioses con amplios sacrificios. ¿Cómo pasaba el tiempo este excéntrico personaje en el Mongolia? Hacía todos los días sus 4 abundantes comidas, a pesar de los más persistentes balanceos y cabeceos del vapor, y jugaba infatigablemente al whist, pues había encontrado compañeros tan entusiastas en el juego como él. Un recaudador de impuestos, que se dirigía a su puesto en Goa, el reverendo Decimus Smith, que regresaba a su parroquia de Bombay, y un general de brigada del ejército inglés, que estaba a punto de reincorporarse a su brigada en Benares, formaban el grupo, y, con el señor Fogg, jugaban juntos al whist por horas en un silencio absorbente. En cuanto a Picaporte, él también se había librado del mareo, y tomaba sus comidas concienzudamente en el camarote de proa. Disfrutaba bastante del viaje, pues estaba bien alimentado y alojado, se interesaba mucho por las escenas por las que pasaban y se consolaba con la ilusión de que el capricho de su amo terminaría en Bombay. Al día siguiente de salir de Suez, se alegró de encontrar en cubierta a la persona tan amable con la que había paseado y charlado en los muelles. Si no me equivoco, dijo, acercándose a esta persona, con su más amable sonrisa, es usted el caballero que tan amablemente se ofreció a guiarme en Suez. Ah, te reconozco perfectamente. Usted es el sirviente del extraño inglés. Así es, monsieur. Arreglar. Señor Fix, continuó Picaporte, estoy encantado de encontrarle a bordo. ¿A dónde vais? Como tú, a Bombay. Eso es capital. ¿Has hecho este viaje antes? Varias veces. Soy uno de los agentes de la compañía peninsular. ¿Entonces conoces la India? Pues sí, respondió Fix, que habló con cautela. Un lugar curioso, ¿esta India? Oh, muy curioso. Mezquitas, minaretes, templos, faquires, pagodas, tigres, serpientes, elefantes. Espero que tengas tiempo de sobra para ver los lugares de interés. Eso espero, Monsieur Fix. Ya veis que un hombre sensato no debe pasarse la vida saltando de un barco de vapor a un tren de ferrocarril, y de un tren de ferrocarril a un barco de vapor de nuevo, pretendiendo dar la vuelta al mundo en 80 días. No, toda esta gimnasia, puede estar seguro, cesará en Bombay. ¿Y al señor Fogg le va bien?, preguntó Fix, con el tono más natural del mundo. Bastante bien, y yo también. Como un ogro hambriento, es el aire del mar. Pero nunca veo a tu maestro en cubierta. Nunca, no tiene la menor curiosidad. ¿Sabe usted, señor Passepartout, que esta pretendida gira en 80 días puede ocultar algún recado secreto, tal vez una misión diplomática? Monsieur Fix, le aseguro que no sé nada al respecto, ni daría media corona por averiguarlo.
Después de este encuentro, Picaporte y Fix tomaron la costumbre de charlar juntos, y este último se empeñó en ganarse la confianza de aquel hombre. A menudo le ofrecía un vaso de whisky o de cerveza blanca en el bar del vapor, que Passepartout no dejaba de aceptar con graciosa presteza, pronunciando mentalmente a Fix como el mejor de los buenos compañeros. Mientras tanto, el Mongolia avanzaba rápidamente. El día 13 se divisó Mocha, rodeada de sus murallas en ruinas, sobre las que crecían árboles de dátiles, y en las montañas de más allá se divisaban vastos campos de café. Picaporte quedó maravillado al contemplar este célebre lugar, y pensó que, con sus murallas circulares y su fortaleza desmantelada, parecía una inmensa taza y un platillo de café. La noche siguiente atravesaron el estrecho de Bab, el Mandeb, que significa en árabe, el puente de las lágrimas, y al día siguiente atracaron en Steamer Point, al noroeste del puerto de Adén, para cargar carbón. Este asunto de abastecer de combustible a los vapores es muy serio a tales distancias de las minas de carbón. Le cuesta a la compañía peninsular unas 800.000 libras al año. En estos mares lejanos, el carbón vale 3 o 4 libras esterlinas la tonelada.